Bienvenidos al segundo episodio de Qué buen tema, un podcast que trata de hablar de temas un poco complejos, pero de una forma bastante relajada. José, ¿qué tal? ¿Cómo andas? ¿Qué tal tu semana? Encerrado, encerrado, chamo, encerrado. Terrible. Pero bueno, aquí vamos. ¿Tú qué No, tal? ha sido terrible. Igualmente, encerrado, a pesar de que puedo estar en paso como a la oficina, pero igual ha sido bastante complicado, pero adaptándose poco a poco. ¿Cómo estás con lo de los servicios? O sea, luz, agua, ¿te está pegando? O sea, ¿tienes disponibilidad? En líneas generales está relativamente bien por esta zona que he sacado, pero igual hay zonas que lamentablemente como la situación está acá, me está afectando, pero bueno, se puede resolver poco a poco este Eso. tipo de cosas. Pero en líneas generales, realmente hay que celebrar que el primer episodio, el piloto, a la gente le gustó, la gente estuvo bastante interesada en el formato que estamos haciendo desde acá de que tema. Sí, 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 sí. Eh, Ahí tuvimos comentarios. Vayan a ver el primer episodio, estuvo bueno. Este, hubo buenos comentarios, hubo buenos temas. Hubo buenos temas que nos dejaron para hablar en adelante. Sí, eso queremos hacer, agradecer a todas las personas que interactúan con las encuestas que en mi cuenta de Instagram haciendo el estreno del episodio. Hay muchos temas que nos hicieron para tocar, los tomamos en cuenta, hicimos una lista ya de episodios que sinceramente se me perdieron, pero los vamos a volver a retomar. Oye, sí, se nos Pero, perdieron, serio. sí, es un pelón ahí de pero de verdad que bastante agradecido con el apoyo de la gente. Y bueno, el video tuvo 164 visitas en, en, en la semana que lleva de estreno y cerca de 23 suscriptores. Así que Exacto, para gente que no es famosa, eso es alto número. Alto sí, número. sí, sin duda, está muy genial. Queremos Full. también hacer antes de tocar el tema de hoy, queremos hacer precisamente comentar que alguien en los comentarios de YouTube nos dejó una pregunta que quisimos responderse de manera directa acá en el próximo episodio. Esta persona es José Miguel, que nos pregunta, a ver, o sea, que cómo vemos nosotros, o qué opinamos nosotros acerca de la estrategia que están utilizando distintas empresas para ellos mismos hacer sus propios pues, estudios, procesos de recolección de información para poder planificar y tomar decisiones en el contexto que estamos ahora. José, no sé si tú tengas un poco más de claridad en este tipo de preguntas. Bueno, vamos a repetir lo que dijimos en el primer episodio. Esto es una opinión Opiniones, pura y llana. opiniones. Este, eso puede tener varias aristas. La primera es, ¿qué opinamos sobre el hecho de que empresas tengan que hacer sus propios estudios a raíz de que no hay empresas de medición que nos proporcionen la mayor cantidad de información posible en todos los ámbitos posibles, o que habiéndolas, el servicio sea muy costoso y nosotros nos veamos obligados a hacerlo de manera propia, pues? En cualquier caso, siempre es muy importante que nosotros podamos tener información propia sobre nuestras propias organizaciones, porque desarrollar estudios de encuestas, desarrollar estudios de medición de impacto, desarrollar estudios de información, para negocios propios normalmente son servicios súper costosos con organizaciones ya establecidas, con empresas ya establecidas. Si nosotros tenemos la capacidad de desarrollar todos esos canales que nos permiten adquirir la mayor cantidad de información posible por nosotros mismos y que nos sirvan de manera muy, muy específica a lo que nosotros necesitamos, oye, es mi opinión, siempre es mucho, mucho mejor opción, pues. Obviamente requiere un tema de curva de aprendizaje, requiere un tema de que el equipo esté preparado y sea especializado para el levantamiento de este tipo de información, pero no lo veo con malos ojos. O sea, nadie sabe qué necesita mejor que tú mismo. Así es. O sea, creo que precisamente en esa línea que está comentando José, es prácticamente adaptar en función a las necesidades que tiene una empresa en particular, ¿no? Una organización en particular y cómo la afecta. Porque a pesar de que sea un tema mundial, en diversas medidas o de distintas formas afecta de manera particular a cada organización. Entonces, Claro. bueno, José Miguel, de verdad espero que la pregunta, como la contestó José, haya sido de tu agrado y que, bueno, sigas interactuando con nosotros. Entonces, para hablar del el buen tema del día de hoy,
¿Cuál es el Esto es un buen tema tema del día que, de hoy, Marco? ¿Cuál es el buen tema del día de hoy? este es un tema que nos propuso un amigo, justamente en la encuesta que hicimos en Instagram, que nos pedía hablar de qué sucede con el deporte, ¿no? De qué pasó con el deporte en esta industria. Bueno, vamos a comentarlo acá, César, te estamos complaciendo tu tema. Así que nada, hoy queremos hablar de precisamente qué ha sucedido con el deporte en líneas muy generales. Hay una profundidad en este tema, de verdad, y es bastante amplio lo que podemos hablar, pero hoy queremos hablar de realmente cómo el deporte ha sido, esta industria ha sido afectada directamente con la pandemia, ¿no? Aquí yo voy a traer un dato que es completamente irrelevante para el tema, pero que me parece oportuno mencionar. La persona que nos dijo el tema, él se llama César. em, hemos compartido cancha. Hemos sido campeones de Exactamente. torneo. Hemos sido campeones de Correcto. torneo. Y bueno, ya que somos gente de deporte, gente deportista, hablemos sobre el deporte durante la pandemia. Mira, aquí el punto particular es sobre una noticia que vimos hace poco sobre que la Premier League, la liga de fútbol inglesa de primera división de Inglaterra, está pensando en hacer su propio servicio de streaming. Cuéntame, ¿qué es esto, Marco? ¿Qué es que la Premier League tenga su servicio propio de transmisión de partidos? Esto prácticamente, a mi criterio personal, es algo que llevaba tiempo que se estaba debatiendo, ¿no? De que muchas personas veían eso como la caída prácticamente de la televisión por cable, de la televisión digital y que todo migrara a Internet directamente. Y algo que yo también me preguntaba con los distintos servicios que ofrecen este tipo de, de este tipo de televisión. Yo siempre decía que lo único que lo mantenía directamente atado a las personas, a los consumidores, era el deporte. El deporte es lo que mueve realmente los eventos masivos en televisión, a conectarse de manera puntual a un evento específico, sobre todo los eventos tan grandes como el Super Bowl, los clásicos de Madrid Barcelona, entre otros. Pero precisamente que ahora toda esta industria ha sido modificada precisamente por la pandemia y que se está entonces evaluando de cómo se puede aprovechar el proceso de streaming para esto, se está diversificando por completo y segregando en cada una de estos clubes y de ligas en general, de ligas en particular, que ellos van ofreciendo su propio servicio para transmitir con contenido especial de su liga, digamos, o sea, va a haber una diversificación muy interesante de cómo va a ser entonces el contenido ahora en este tipo de plataformas. Porque ya no solamente va a ser el partido, quizás vayan a ser el tema de las entrevistas, vayan a ser el tema de documentales muy especiales. Se va a planificar una nueva industria dentro de una industria que ya estaba bastante planificada y que tenía bastante peso en el mercado. Exacto, y no solo el tema del fútbol per se, todo lo que está alrededor del fútbol. O sea, básicamente todo se puede adaptar o todo es adaptable a, a un tema de gestión de contenido, de cómo hacemos que ese contenido sea comercializable y a nuestras propias plataformas. Lo dijiste perfecto con el tema de los documentales. ¿Qué pasa si entonces empezamos a ver, y eso sí lo tomamos como referencia a un podcast que Marco y yo consumimos, vamos a empezar a ver partidos históricos? O sea, ya, por ejemplo, vamos a ver toda la Champions League del 99, qué sé yo. O sea, si queremos, si de repente queremos recordar cuando Zidane le marcó la volea al Leverkusen, etcétera. O sea, Cuando le metió el cabezazo a... cuando le dio alto cabezazo a Materazzi, o sea, son muchísimas cosas. O sea, aquí se abren muchísimas oportunidades de negocio dentro de la misma industria futbolística y dentro del mismo tema de cada liga, ¿no? O sea, y ahora sí lo quiero llevar al punto de vista del impacto, porque fíjate, nosotros estuvimos tomando datos. Básicamente la premisa es que los gobiernos utilizan el fútbol como una política social. Sobre todo en Europa, donde el tema del fútbol está tan arraigado. De repente en América también, pero no es, bueno, no sé en Brasil y Argentina que el fútbol es Argentina sí, prácticamente una religión. Argentina sí sé que es una religión dura. Ajá, exacto, Es sí, una sí. religión dura. Eso, no, en Argentina de verdad es increíble. O sea, yo estuve en Buenos Aires en 2000, eso fue en 2011. Recuerdo que yo iba por tiendas, es más, en las paredes.
fotos, grafitis, cuestiones de Maradona diciendo que era un dios, etcétera. Todo lo que es la zona donde está el estadio del Boca Juniors, que es uno de los equipos que está en Buenos Aires, todo eso está lleno de cuestiones de Maradona. En las tiendas te venden muñequitos de Maradona, de Messi, de Riquelme. Y bueno, es una cuestión increíble, de verdad es un tema increíble. Ahora, los gobiernos usan al fútbol como política. Mira, creo que, a ver, cualquier elemento que sea de atractivo para la gente y que componga un elemento dentro de su cultura, evidentemente es parte también o susceptible a cualquier acción política. Eh, Creo que justamente de donde estábamos basándonos en hacer este episodio es de datos históricos que muestran que muchos países han utilizado eventos importantes como olimpiadas, mundiales, copas, copas continentales para precisamente eh, demostrar al mundo su capacidad política de hacerlas, de mostrar el país de una forma distinta y que Copa América se convierta en un 2007. atractivo. Exactamente. ¿Cuál fue otra? Hubo uno que también estuvo en polémica, no recuerdo ahorita, pero que precisamente se basaba en eso, ¿no? Bueno, el de Rusia. Sí, El de sí, Rusia sí. prácticamente que era una forma de Rusia mostrarse de una forma distinta y abierta al público a través de un torneo deportivo de gran escala como lo es el Mundial. Entonces, eso. El deporte a lo largo de los años se ha convertido como que en un elemento muy importante de la cultura de cualquier país, porque precisamente se ha expandido y ha generado ese impacto en todo el mundo. Y que precisamente, nuevamente, es susceptible a que cualquier gobierno decida generar políticas muy especiales para aprovechar eventos tan particulares como este. Sí, fíjate, por aquí tenemos también datos. Yo tengo por acá anotado, eh, o sea, más que datos, cosas que queríamos mencionar. Muchos de los estadios en muchos países del mundo em, son del Estado. Es decir, el Estado es quien controla todo el tema de los eventos que ejecutan en ese estadio, bien sea eventos deportivos, bien sea conciertos, bien sea, o sea, también es una manera de tener control, digamos, entre muchas comillas, económico o directamente económico sobre lo que está pasando alrededor del deporte. También es cierto, por ejemplo, en la Liga Española venden los partidos, o sea, los partidos más atractivos de la jornada, el gobierno siempre negocia para tenerlos en la parrilla pública, en la parrilla televisiva, de televisión abierta. Sí, que sea un Evidentemente, evento nacional y no sea un evento privado. exactamente, exactamente. Entonces, este tema, a ver, si yo soy equipo de fútbol o si yo soy liga deportiva y yo dependo directamente o casi en una buena proporción de lo que me ingresa por derechos de transmisión, por temas publicitarios, etcétera, que el Estado me obligue a aparecer en la parrilla de televisión abierta, oye, también tiene un impacto negativo en el ingreso de los equipos, de la liga, quien está involucrado en este punto, ¿no? Sí, de hecho eso va a ser un tema interesante precisamente ahora que se plantea esta nueva modalidad, de ver entonces cómo se van a generar esas negociaciones, ¿no? De cómo hacer entonces eh, que, a ver, esas políticas van a seguir manteniéndose. O sea, la diferencia de un cambio de plataforma no va a implicar que quizás la política se adecue a eso, sino que más bien va a tratar de seguir implementándola en nuevos escenarios. Pero lo interesante aquí es precisamente entonces cómo va a ser la dinámica, ¿no? Entonces, cómo va a ser las concesiones, cómo van a ser la distribución de estos contenidos, porque si ya no estamos hablando entonces de que van a ser únicamente o exclusivamente por televisión, o sea, ¿cómo van a garantizar entonces O sea, ¿tú estás de acuerdo? eso? O sea, ¿tú estás de acuerdo con que el Estado lo que haga sea adecuar su política previa a la nueva No, forma de transmisión para poder seguir manteniendo un esquema en el que el Estado gana no, fondos propios de las ligas? no, de hecho no estoy de acuerdo. De hecho, estoy viendo lo que va a pasar. Ok, ¿Okay? ok. Porque así ha funcionado en los últimos años. O sea, las modificaciones de escenario lo que hacen es igualmente meterse de lleno en eso y seguir aplicando la política a través de un nuevo escenario. Entonces, entendiendo también un hecho particular, ¿no? Entendiendo que un caso bastante ejemplar como el que dijiste, que es en España, eh, evidentemente, conociendo más o menos la dinámica política en España, eso implica de una a una que es muy posible que la política se adapte a que no tenga rígido, que se
O sea, ¿tú no crees que sea posible un escenario en el que, por ejemplo, en Inglaterra, que es, y para poner en contexto, la Liga Premier Inglesa está, mencionarlo nuevamente, la Liga Premier Inglesa está proponiendo realizar, implementar un Netflix, algo así como un Netflix, pero de fútbol en la liga, en la Premier League. Este, tú no ves posible ningún escenario en el que el gobierno deje de estar involucrado o el Estado deje de estar involucrado en el fútbol como para poder usar ese canal como vía para ganar elecciones, por ejemplo. No lo tengo tan claro porque hay que entender que sería una forma distinta de transmitir el contenido. Entonces, eh, a ver, de qué manera lo van a utilizar. O sea, porque ya en cierto punto al tú ahora distribuirlo a través de Internet, ya tú como consumidor eres responsable, el único responsable de adquirir ese servicio. O sea, lo único que necesitas es el acceso al Internet y tú consumes tu, 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 tu servicio de streaming en este caso. Pero ahí es donde no veo, por lo menos en el caso específico de la Premier League, entendiendo que las políticas en este país no son, digamos, tan llevadas hacia el populismo, ¿vale? No son tan llevadas hacia allá. O sea, no lo veo de manera tan directa como puede entonces generar un escenario así. O sea, entendiendo que es directamente algo que el consumidor va a tener de manera directa. Yo lo No veo sé cómo mega lo ves tú. claro, yo lo veo mega claro, Tú lo ves más claro. yo lo veo con impuestos. Ah, bueno, Ok, ok. no me vas a dejar participar de la buena tajada de plata que te queda por medios por medios de Tienes razón. comunicación, publicidad, etcétera. Bueno, entonces te clava un impuesto de transmisión de, de, de contenido deportivo, pues. Ajá, esto sí es una pregunta que, a ver, ya que nos metimos en este tema, eh, oye, qué buen tema. Ya que nos metimos en este tema, eh, no sé, o sea, yo desconozco eso totalmente, no sé si tú también más o menos investigando para el episodio has podido ver algo de eso, pero ¿cómo se está haciendo las políticas en relación a los eSports, por ejemplo, a los eSports? ¿Cómo, hay algo que el gobierno está interactuando de manera directa? Pudiese ser a través de impuestos, pero yo tampoco tengo tan claro cómo están abordando precisamente estas políticas, este nuevo mercado que lleva años. Mira, no sé, No habría sé. que investigar, habría que investigar bien. Sí sé que en China, y eso sí, no sé si lo discutimos tú y yo hace tiempo, sé que hay un tema de limitación del uso de juegos Ah, sí, sí lo por discutimos aquí. parte, exacto, por parte de los chamos en China, diciendo que no podían estar más de X cantidad de tiempo conectados, diciendo que tenían que no podían jugar después de la X de la noche. Entonces, todo también por un tema de vicio, por un tema de también controlar me imagino que el flujo de internet, me imagino que Sí, controlar también el tema educativo, o sea, debe haber muchísimas cosas implicadas en eso. Ahora, en el caso de los eSports, yo creo que eso es algo que todavía no está tan regulado como pudiese estarlo dentro de unos 2, 3 años. O sea, y digo 2, 3 años exactamente. yéndome a largo plazo. El tema de la pandemia obviamente es un parón, pero yéndome a largo plazo, 2, 3 años, con el auge tan grande que han tenido los eSports ahorita, probablemente ya eso empiecen a regularlo lo más pronto posible, pues. Es que precisamente eso es donde yo veo como que van a converger ese tipo de decisiones, ¿no? Porque ya es un mercado que, a ver, si bien el fútbol no va a ser completamente un deporte digital, pero se va a empezar a consumir más de manera digital, o de manera en plataformas de streaming, eh, creo que entonces este tipo a ver, los eventos de eSports, como las nuevas plataformas que van a surgir entonces de cada una de las ligas, van a converger en un mismo escenario regulatorio. Entonces, allí se van a empezar a hablar de este tipo de cosas. Entonces, vamos a ver es que quizás los impuestos entonces se van a aplicar de igual medida tanto a los eventos de eSports como entonces a estas nuevas plataformas. Es donde trato de conectar ahorita los puntos con la Claro, información que tenemos. claro, claro. No, bueno. Y con el tema justamente de las elecciones que estábamos conversando hace un ratico, directamente por el tema el caso Macri en Argentina. Macri, presidente del Boca Juniors, Macri, alcalde de Buenos Qué Aires, loco eso. Macri, presidente de Argentina. Yo no voy a Qué decir loco eso. que eso, yo no voy a decir que eso es porque estaba metido en el fútbol y el Boca habrá ganado títulos o qué sé yo, porque bueno, de repente, de repente es una falacia,
pero bueno, o sea, la realidad está, pues, o sea, los puntos están ahí, hay que solamente pasarle unas rayas. El fútbol entonces sí, probablemente sea un tema político. En España la gente vive, huele, respira fútbol, eso también tiene que estar de algún modo involucrado. El fútbol es un negocio demasiado lucrativo para la gente que está metida ahí adentro. O sea, tengo por aquí los números. 28.400 millones de euros es el tamaño del mercado del fútbol europeo en la temporada 2017-2018. O sea, qué cantidad. exacto, 28 billones de euros hace 2 años ya prácticamente. Este año necesariamente ha tenido que crecer ese número, obviamente. Sí, sí. Capaz ahorita por contexto pandemia habrá bajado, obviamente, pero 2017. Las proyecciones Sí, ya sí, sí, estaban sí. establecidas. Exactamente. Sí, 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 exacto. Y en, y Bueno, en, ajá, justamente partiendo de eso, es interesante también ver, ya que okay, hablamos del fútbol, pero otro tipo de deportes que me pareció interesante, o sea, existe la percepción de que, por ejemplo, el deporte como el fútbol americano, la liga, la NFL, también es un mercado gigante. Y de hecho, en términos de los pagos, a ver, o sea, la industria deportiva, por lo que puedo investigar también, funciona como está dividida, o los ingresos están divididos como en tres segmentos, ¿no? En, en la transmisión de los partidos, en, en, la publicidad y en las compras bueno, los ingresos del evento como tal, que son las entradas, los hospedajes, etc. Y la NFL a nivel de, de, digamos, de transmisión es la que más genera ingresos en el mundo. Es el género donde más genera ingresos. Cercano, no sé, nada más como a los 8.000 millones de dólares solamente en transmisión. ver. Una cosa así. Bueno, es que claro, o Entonces, sea, y no, y el caso de Estados Unidos es particular porque, bueno, en los Estados Unidos de repente no hay tantas políticas regulatorias, creería yo, exacto, más allá de temas de impuestos. Los exactamente. estadios son privados, o sea, por ejemplo, tuve AT&T Arena, MetLife Arena, qué sé yo, o sea, todos son de empresas que aprovechan el evento público para hacer publicidad, para desarrollar sus Exactamente. marcas y todo eso. Este, y bueno, y básicamente son eso, estadios privados, pues. Em, Caso distinto de los países de Europa, caso distinto de los países de Latinoamérica. Copa América 2007, Venezuela desarrolló todo el tema de los estadios para el evento. Todos esos estadios son estadios nacionales. Este, Creería, sí, sí, básicamente todos. No hay estadios privados en, en Venezuela en ese sentido. Entonces, creería que la política de Estados Unidos de repente es un poco más flexible con eso y ellos no vean como completamente necesario un tema de iniciar transmisiones y cuestiones a través de plataformas de este tipo porque no tienen nada a lo que hacerle bypass. Okay. Es interesante, o sea, realmente, nuevamente, como representa un mercado bastante grande y bastante lucrativo, evidentemente muchos intereses políticos están detrás de eso y que precisamente definen cómo este se efectúa o se genera sus actividades diarias a lo largo de los años. Eh, es interesante, o sea, y lo que te digo, el efecto que también está generando esto es precisamente el efecto pandemia, obvio, es precisamente ver cómo va a modificarse su estructura, o sea, cómo va entonces a efectuarse a partir de que se vayan levantando poco a poco las cuarentenas. Por lo menos ya vimos que la Bundesliga abrió partidos y ni siquiera en las celebraciones, por ejemplo, se pueden tocar los jugadores, tienen que estar incluso a cierto punto de distancia. Incluso antes de todo este rollo también había leído una noticia, no estoy seguro si es correcta, pero que incluso estaba la FIFA pensando en disminuir la cantidad de jugadores que iban a jugar los partidos. O sea, algo había leído relacionado a eso. Y es precisamente por cómo la FIFA se tiene que estructurar ahora en adelante. Porque ese es otro tema. ¿Qué pasa si la FIFA también saca su propio servicio de streaming que desea aglutinar a todo el mercado? En un caso hipotético. Que la FIFA, siendo como organismo, puede meterse incluso en este mercado también. Claro, pero la FIFA se metería a nivel de selecciones. De Ok, repente es como de repente y eso también dependería de los organismos que están un poco más por debajo. ok, Yo no sé si este, eh,
Europa, la Confederación Con la Europea, UEFA. la UEFA, exacto, depende directamente de la FIFA. Entonces, porque entonces ahí también lo podemos sacar. Entonces la UEFA va a Exacto. tener su propio servicio de streaming para transmitir qué cosa, las eliminatorias o la Champions League o la Europa League. O sea, La Europa League. exacto. Entonces ahí vienen un montón de interrogantes que eso lo podemos llevar hasta todos los niveles que hayan y uno puede contradecir al otro o habría que hacer un consenso Exacto. enorme para ver qué transmite quién, ¿no? Este, Exacto. entonces, porque bueno, va a tener a Sí, la Premier transmitiendo sus propios partidos, va a tener a la Liga transmitiendo su propio partido, pero entonces la Liga depende de la UEFA, entonces la UEFA puede retransmitir o va a haber un exactamente. comercio de retransmisión dependiendo del canal, o sea, Ojo, capaz los eventos muy masivos de cada liga termina asumiéndolos a la FIFA. mm, el Mundial, o sea, yo solo lo veo hasta el Ajá. Mundial, Copa Confederaciones, qué sé yo, algo así. Pero Yo bueno, también lo veo, o sea, tratando de vincularlo un poquito más con el interés político. O sea, imagínate un caso, aquí sí me voy a ir un poco, esto no necesariamente tiene que ser real, sino yo tratando de unir cabos en cierto punto. que el presidente de la FIFA Imagínate sea el que, presidente del mundo. no, no, pero imagínate un escenario donde la política tenga tanta incidencia en este tipo de organizaciones que sean los mediadores precisamente para hacer las políticas que estamos hablando hace rato. O sea, imagínate que el día de mañana el presidente de X país diga que okay, yo necesito que el partido de Barcelona-Real Madrid se transmita en todo el país. Gratis. FIFA, por favor, habilítame el espacio. O sea, entendiendo que hay negociaciones directas en este tipo de organizaciones con actores políticos, ¿no? O sea, imagínate que eso, yo no lo veo tan loco que pudiese pasar en el evento. Pero es que eso me parece que eso ya pasa, o sea, en distintos niveles. De repente no en este, porque bueno, porque de repente todavía no existen servicios de transmisión en streaming, etcétera. Pero, pero, pero eso ya pasa, pues. O sea, vamos a usar el ejemplo que utilizaron en el podcast que vimos, Mussolini, en el Ajá. Mundial de Italia. Eh, Italia Ganan, necesita. ganen o mueren. Exacto. ¿Cómo es que decía? Victoria o muerte, algo así. Ajá. Y Entonces, ganaron, evidentemente. exacto. Entonces, bueno, evidentemente los partidos, los presidentes, los estados siempre han estado metidos en este asunto para tratar de ganar algún tipo de favor de la opinión pública, para ganar de tratar algún tipo de vista ante otros gobiernos, ante otros estados. Entonces, bueno, yo creo que eso sí es innegable y apenas esto ocurra, apenas la Premier implemente este servicio, si es que lo implementa, pues ya vamos a ver al señor Boris Johnson viendo a ver qué hace para... Una cartica a exactamente, los premios. Mira, por favor, ¿sabes lo que exactamente. tiene que hacer? Y cuando pase aquí en Es que, España, Pedro Sánchez va a hacer lo mismo, y en Venezuela todo el mundo, y bueno. o sea, a ver, ¿qué servicio contratarías tú? O sea, si todas las ligas sacan su servicio, ¿cuál sin duda alguna contratarías tú? Coño, vamos a cambiar el nombre al podcast de qué buen tema, qué buena pregunta. Este, ver, creo que, creo que A pagaría ver, la liga, ok. creo que pagaría la liga y creo que pagaría Inglaterra por tema de calidad de fútbol. Ajá, a eso digo. O sea, yo siento, a ver, que también estoy viendo ahorita, que así como va a ser como ha sido la guerra entre los streaming ahora, que es Netflix, Disney Plus, Hulu, Prime Video de Amazon Amazon, Prime, exacto. Hulu, eh, creo que en algún punto, o sea, como es como todo está tan segmentado, creo que van a haber escenarios donde tú vas a poder no necesariamente pagar por el servicio, sino por un evento en específico. Entonces, yo, por ejemplo, podría ser alguien que contrate la liga completo, contrate todo el servicio anual bueno, la temporada completa de la liga, de la Premier League, perdón, pero sin duda pagaría eh, por los clásicos Real Madrid-Barcelona. Claro, claro, Entonces, eso nos va a modificar, digamos, la forma en cómo consumimos ahora el deporte. No claro. solo en nivel de plataforma, sino a nivel netamente de hacer nuestros propios planes de consumo de contenido.
Sí, Y no, eso creo que también está súper interesante. y dentro de cada servicio vas a tener un esquema de suscripciones, o sea, Exactamente, donde de repente, bueno, mira, tienes acceso a todos los partidos solo del Barça, tienes acceso a todos los exacto. partidos solo del Madrid, tienes acceso a todos los partidos de la liga, tienes Que acceso solo a los eso puede derbis, ser, o sea, eso pueden ser estrategias de fidelización de cada club dentro de este tipo de servicios. Dices, mira, yo voy a hacer un plan de todo el contenido de Barcelona más ciertas cosas y lo estoy vendiendo a tal precio dentro de la misma plataforma. vamos a llevarlo a más micro. ¿Te hace sentido que cada equipo tenga su servicio de transmisión? No lo sé. O sea, sentido tiene que lo hagan. O sea, entendiendo, a ver, desde que yo vi la película documental de Toca el balón y pasa el balón, o Ajá. sea, yo entendí, wow, el Barcelona tiene una cantidad de contenido por producir que no tenemos ni idea y de alta calidad como lo puede hacer. O sea, quizás lo que veo es que esta nueva industria del deporte en streaming puede habilitar a que entonces los clubes en específico se diversifiquen en función del nuevo contenido a producir y Claro. lo puedan generar de una forma, a ver, a través de concesiones o contratos dentro de la plataforma madre, que puedan entonces distribuirlo de una forma mucho más comercial que ellos solos como único canal. Sí, sí, Lo veo total. más. Total, y toda esta iniciativa no es casualidad que esté empezando primero En Inglaterra. en Inglaterra. Los equipos que mejores ingresos por temas de publicidad y por temas de derechos de transmisión y todo eso, son los equipos ingleses. Estaba viendo también las estadísticas, el West Bromwich, gana más plata y es un equipo que está casi que de último, o estuvo Casi de casi que de seguro. último en la tabla, gana más plata que el Atlético de Madrid, que tiene, Imagino que es el tercer equipo más importante de exactamente, exacto, que ya tiene no sé cuánto tiempo quedando entre los cuatro primeros de la liga. Entonces ahí es donde hablamos de la competitividad, porque entonces si este equipo, si el West Bromwich, este, tiene tanto dinero más que el mismo Atlético de Madrid, o recibe tanto dinero más por esos conceptos, pues probablemente pueda pagar mejores sueldos y pueda hacer mejores contrataciones. Entonces, no es casualidad que los dos finalistas de la Champions hayan sido equipos ingleses y no es casualidad que los dos finalistas de la Europa League hayan sido ingleses también. ¿Sabes que hace tiempo, tratando ya como que de ir cerrando las ideas, eh, hace tiempo en mi universidad había un chamo que su tesis era tratar de estudiar, o sea, su tesis trataba de estudiar el aporte que generaba al PIB de cada país los procesos de compra y venta de jugadores. O sea, ¿cuánto significaba eso al PIB de un país? Esa tesis fue muy genial, una de las tesis más sonadas en la universidad, porque es un tema bastante innovador que yo cuando lo escuché yo dije, oye, yo nunca me había puesto a pensar, ¿sabes? Todo el capital que hay detrás de ese tipo de compras y cómo incide directamente en los indicadores económicos de un país. Es un tema interesante y demuestra, sigue demostrando digamos, el amplio margen que tiene el deporte dentro de la economía y la importancia del país, ¿no? Claro, ¿cuánto no vale la plantilla del Real Madrid, del Barcelona, del Liverpool? O sea, todo ese dinero está circulando de una manera u otra en los países en los que está ocurriendo. En el momento en que, en el momento en que se hace una contratación por 200 millones de euros, toda esa plata, pues, de algún modo u otro va a entrar en la economía. O se espera que entre en la economía en donde sucede la transacción. Todo ese dinero genera impuestos, todo ese dinero genera empleos también, todo ese dinero se mueve en cierto target de la industria, o sea, mucho, mucho. Ahí hay muchísimo que obviamente es tremendo, tremendo punto de análisis. Bueno, el hecho es que, como todo lo que está sucediendo, vamos a ver un cambio bastante significativo, porque precisamente ese choque que va a haber entre las empresas que se encargan de televisión satelital o televisión por cable, creo que están perdiendo el apoyo más importante que tenían para seguir siendo relevantes en el mercado. Y eso nuevamente se suma a todo el proceso tecnológico que estamos viviendo, donde
Otra de No las importa. enseñanzas, Internet es lo que vale. otra de las enseñanzas que nos está dejando la pandemia. Así es. O sea, y bastante bueno, bastante bueno. Que nuevamente, ahí, como les dijimos al inicio, ahí podemos profundizar y seguir profundizando en estos temas, pero creo que el mensaje precisamente es que la cosa está interesante. Está interesante y vamos a ver cambios que no nos imaginábamos nunca y que va a ser bastante bueno vivir en esta época a pesar de estar ahorita encerrados por el... La cosa está buena, la cosa está buena y esto fue el tercer episodio de Qué buen Segundo. tema. Segundo, porque el primero fue piloto, exacto. Piloto, claro, claro que sí. Exacto, exacto. Pasado episodio estuvimos hablando con Javier Hernández. Ese episodio pueden buscarlo en el canal. Terminó este podcast, Marco. Nos vemos entonces la siguiente semana con otro Qué buen tema. Hoy estuvimos hablando de fútbol, del Netflix, de la Premier League. Y bueno, un gustazo. La Dejen los invitación a la comentarios. gente, Eso, exactamente, la invitación a la gente que comente allí qué les parece, si tienen temas también para, para debatir, con gusto los tomaremos en cuenta para seguir haciendo. Esta vez no se va a borrar, me voy a encargar de eso, pero exacto, sí, comenten qué les parece y nuevamente el podcast va a seguir creciendo en función de cómo ustedes lo ven. eso, Compartan, comenten, suscríbanse y adelante. Gracias, exactamente. José. Nos vemos.